Buenas tardes, profesor. Empezaremos con la presentación de un modelo de un sistema de riego hidropónico vertical usando una programación de sistema de lógica difusa en PLC con sistema SCADA en LabVIEW y OPC Server NI comunicando a TIA Portal. Los integrantes de este equipo son Luis Alcayaga, Rodrigo Ríos y Jorge Rosas. Partamos con el funcionamiento del PAN-ID. En este caso, podemos ver que el agua entra al tanque por las válvulas S1 y S2. Un controlador de nivel, el 101, mide el nivel y si este está bajo, el PLC puede abrir la válvula S2 y encender la bomba 1 para llenar o bombear agua. El pH se monitorea con un transmisor AIT 102. Si se sale de ese rango, esto puede disparar alarmas o acciones. Cuando la bomba B1 funciona, el transmisor de flujo 105 mide el flujo de agua hacia el invernadero. Dentro del invernadero hay un transmisor de temperatura 103 y un transmisor indicador de humedad, el 104, que reportan tanto la temperatura como la humedad del ambiente. Según estas mediciones, el PLC puede activar la ventilación o modificar el cambio de agua y la apertura de ventanas. Todo esto se visualiza y se controla desde un HMI. Vamos ahora con el diagrama de bloques. Este diagrama está pensado para gestionar las variables del clima interior del invernadero, tanto en la temperatura como en la humedad, basándose en predicciones y mediciones. Primero, un modelo te dice cómo estará el clima afuera en las próximas horas. Con eso, otro modelo calcula cómo afectará eso al interior del invernadero. Luego se compara lo que se espera que pase con lo que realmente está pasando, como por ejemplo qué tipo de temperatura hay. Si hay diferencias, un controlador decide qué hacer, tanto abrir las ventanas como encender la ventilación. Pero antes de actuar, hay un optimizador que revisa las opciones disponibles, evalúa los costos, en este caso como el gasto energético, y las restricciones como que no se sobrecaliente el sistema, y elige la mejor combinación de acciones. Finalmente, estas decisiones se aplican y se vuelven a repetir en un ciclo, corrigiendo con la nueva información que se presenta. Vamos ahora a revisar la definición de parámetros. En estos casos, elaboramos un cuadro con tres tipos de parámetros: temperatura, pH y humedad. Para hacer el cuadro tenemos una etiqueta que sería el nombre de la acción o la categoría difusa, una función de membresía triangular que la usamos para los tres parámetros y un rango efectivo que sería el intervalo en el que esta función tiene valor distinto de cero. Para explicar bien el funcionamiento de esto debemos entender qué es una función TRINF. Esto es una función de membresía triangular que se define por tres puntos. Tenemos el inicio donde se empieza a subir la función, tenemos un pic o máximo y tenemos un fin donde la función vuelve a cero. Para ejemplificar esto, vamos a revisar el parámetro enfriar de la temperatura, donde tenemos 0, 0 y 4.5, lo cual se interpretaría así. El sistema enfría al máximo cuando el valor es cero. A medida que el valor sube hasta 4,5, la necesidad de enfriar va disminuyendo linealmente. Cuando se llega a 4,5, entonces el sistema ya no enfría. Otros parámetros que tenemos son el pH y para entenderlo usamos la misma lógica. Por ejemplo, para subir el pH, cuando el pH es 4,5, este empieza a subir linealmente hasta llegar a 9. Cuando está subiendo hasta 9, sube linealmente. Cuando llega a 9, el pH deja de subir. Para entender el ajuste de humedad, debemos aplicar la misma lógica. Si queremos reducir la humedad, cuando la humedad es cero, entonces empieza a subir linealmente hasta llegar al 4.5 cuando es que se detiene. Las reglas difusas que nosotros usaremos son 10. En este caso tenemos las condiciones extremas, como por ejemplo cuando el ambiente es muy frío, muy ácido y muy seco, entonces debe haber un ajuste de temperatura para calentar, un ajuste de pH para subir el pH y un ajuste de humedad para aumentar la humedad. Viceversa, también cuando el ambiente es muy caliente, muy básico o muy húmedo, esto entonces se debe enfriar la temperatura, bajar el pH y reducir la humedad. La siguiente regla difusa es la temperatura crítica.
La condición puede ser que sea un, un ambiente muy frío y neutro, en este caso deberemos calentar el ambiente, y cuando es caliente y húmedo debemos enfriar el ambiente. El tercer criterio que tenemos es el pH crítico. Cuando el ambiente es ácido y seco, debemos subir el nivel de pH y aumentar la humedad. Y cuando el pH es básico y la temperatura es normal, solamente deberemos bajar el pH. La humedad crítica. Cuando las condiciones del ambiente son muy secos, pero tenemos una temperatura normal, en este caso deberemos aumentar la humedad. Y cuando las condiciones son muy húmedos y tenemos un ambiente neutro, debemos reducir la humedad. Otra regla son las condiciones óptimas. Cuando tenemos una temperatura normal más un pH neutro más una humedad normal, el sistema no hará nada. La combinación de dos variables. Podemos tener un ambiente ácido y un clima frío. En este caso, deberemos ajustar el pH subiéndolo y subir la temperatura, hacer un ajuste entre temperatura y humedad para que se pueda calentar el ambiente. Lo mismo pasa cuando es un ambiente húmedo y la temperatura está en caliente. Debemos reducir el pH y ajustar la temperatura y la humedad de forma que se pueda enfriar el ambiente. Cuando tenemos un ambiente básico más seco, en este caso debemos ajustar el pH, bajarlo y debemos aumentar la temperatura y la humedad. Las reglas con prioridades, en este caso tenemos si el ambiente es muy frío, debemos calentar el ambiente, el ajuste que se hace es calentar y para ajustarlo debemos aumentar la temperatura. Cuando el ambiente es muy ácido, debemos subir, en este caso, el pH. Las reglas de transmisión suave se refieren a cuando un ambiente es muy seco y está ligeramente ácido. En este caso, debemos aumentar o subir un 25% tanto la temperatura como el nivel de pH. Cuando es ligeramente caliente y tenemos un ambiente normal, debemos enfriar a un 50% el ambiente. En este caso, reducir un 50% la temperatura. Las reglas de seguridad, tenemos una condición cuando es muy caliente y muy húmedo. En este caso, debemos ajustar la temperatura, enfriarla y hacer un ajuste de humedad, que sería reducir la humedad. Si el ambiente es muy básico y además es frío, debemos subir la temperatura y bajar los niveles de humedad. Finalmente tenemos la última regla, la regla de eficiencia, las condiciones de humedad normal y un pH neutro. En este caso debemos subir la temperatura según las condiciones ideales que nosotros queramos. No hay un ajuste de pH ni tampoco de humedad. Cuando la temperatura es normal y la humedad es seca, no hacemos ajuste de temperatura ni de pH, sin embargo debemos aumentar la humedad. Al iniciar MATLAB se debe escribir la palabra Fuzzy en el sistema de comando y se genera un display de Fuzzy Logic Designer. Acá se puede agregar los inputs y los outputs que se utilizarán. Al completar las tres variables se ingresa a cada para poder modificar los parámetros. En primer lugar tenemos la temperatura, en este caso elegimos tres variables: reducir, mantener y aumentar, con un rango de 0 a 9 y asociada a diferentes parámetros. En el segundo lugar tenemos el pH y finalmente la humedad. Utilizamos los mismos valores de rango, dado que simplifica el proceso de uso para la detección de problemas. Después de generar a membresías en el Fuzzy Logic, se debe guardar y exportar al workspace. Luego se debe abrir la pestaña del Simulink, donde se genera un pop-up que permite ingresar el control del Fusiloid por medio de la búsqueda en librería. Una vez hecho esto, se agregan los input y los output con conexión de Demux y Mux. Una vez terminado, se ingresa el Fusilogic control y se debe ingresar el archivo guardado en el workspace. Después de seleccionar el esquema, se debe buscar la opción de crear el subsistema. Apretamos la pestaña de las apps y se busca PLC Code. Una vez seleccionado el formato para TIA Portal en la configuración, finalmente se genera el archivo SSL, el cual nos permitirá operar desde TIA Portal
Este código se agrega en la pestaña External Source File y esto permitirá generar los bloques FC, FB y DB para, para finalmente usar el bloque FB Subsystem que se creó anteriormente. Una vez en el TIA Portal se crea el código ladder de encendido del sistema, después el sistema de FUSI, después nivel de temperatura, nivel de pH y humedad que fueron diseñados con comparadores. LabVIEW y el programa TIA Portal de Siemens se desarrolla un programa en el cual LabVIEW, con el cual se establece una comunicación a un PLC Siemens 1200, de tal forma que este queda indicada en el LabVIEW y que se pueda activar con la salida de un PLC. Asimismo, se puede ver la información en LabVIEW sin perder comunicación. Para esto se instala un software de OPC Server In de LabVIEW y se configura para plantear la solución al ejercicio que se utiliza un TCP/IP Ethernet y se establece la comunicación entre los dos software. Ahora, para lograr esto, primero se debe desarrollar un código ladder con las condiciones necesarias. Luego se hace una conexión con el PLC y en este caso, que sería el PLC SIM. Y en tercer lugar, se debe identificar la IP del PLC. Una vez obtenido, se hace la conexión de la IP del PLC en OPC Server. Se usa una segunda IP para que corresponda a la IP de la red existente y luego se debe crear el diagrama en bloques en LabVIEW para posteriormente revisar en el dashboard si el programa se está comunicando con el PLC.